Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a despertar su curiosidad, algo que va a sacudir el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desvelar unos mensajes secretos. Sí, lo han oído bien. Mensajes secretos que involucran a dos nombres que seguro les suenan, Kerem y Hande. Prepárense porque esto promete ser intenso, lleno de sorpresas y, por qué no decirlo, un poco escandaloso. Antes de que nos lancemos de cabeza en este misterio, les pido un favorcito, uno que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir trayéndoles este tipo de contenido exclusivo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse que está justo ahí abajo y activen la campanita. Así, no se perderán ni una sola de nuestras revelaciones. Perfecto. Ahora, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los mensajes secretos de Kerem y Hande. Imaginen esto, dos estrellas de la talla de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en Turquía y más allá, conocidos por su química en pantalla, por sus proyectos exitosos, por ser el centro de atención mediática constante. Pues bien, resulta que detrás de esa fachada pública, de esas sonrisas en las alfombras rojas y de esas publicaciones cuidadosamente seleccionadas en redes sociales, podría haber un submundo de comunicación, un lenguaje propio que solo ellos entienden, o quizás, que alguien ha logrado descifrar. Nuestro equipo de investigación, siempre al acecho de la verdad, ha estado trabajando arduamente para desenterrar información que podría cambiar nuestra percepción sobre su relación, sobre su dinámica, sobre lo que realmente sucede cuando las cámaras no están encendidas. Hemos estado analizando cada publicación, cada like, cada comentario, cada gesto, cada entrevista, buscando patrones, buscando indicios, buscando esas pequeñas migas de pan digitales que nos lleven a la verdad. Y créanme, lo que hemos encontrado es intrigante. No estamos hablando de simples coincidencias, ni de interpretaciones forzadas. Estamos hablando de conexiones, de sutiles referencias, de mensajes codificados que, una vez que entiendes la clave, revelan un panorama mucho más complejo de lo que imaginábamos. Consideren la naturaleza de las celebridades. Su vida es un libro abierto para el público, pero al mismo tiempo, están constantemente expuestos a un escrutinio público implacable. Esto inevitablemente los lleva a desarrollar formas de comunicación que son, en parte, públicas y en parte, privadas. Las redes sociales se convierten en su escenario principal, pero también en su arma secreta. Un simple emoji, un comentario aparentemente inocente, una foto compartida en un momento específico, todo puede tener un significado oculto. Y en el caso de Kerem y Hande, figuras que han sido objeto de tanta especulación y rumores sobre su relación, el análisis de sus interacciones digitales se vuelve crucial. Hemos seguido de cerca sus perfiles, los de ellos individualmente y también aquellos de personas cercanas a ellos. Hemos buscado coincidencias en los horarios de publicación, en los lugares que frecuentan, en los temas que parecen compartir. Por ejemplo, ¿han notado cómo a veces comparten una canción que parece coincidir temáticamente con lo que el otro ha estado publicando? O como un comentario en una foto de uno parece responder a un estado de ánimo o una situación que el otro ha insinuado. Son detalles pequeños, pero cuando se acumulan, empiezan a formar un patrón. Uno de los aspectos más fascinantes de esta investigación ha sido el análisis de los emojis. Ustedes podrían pensar que son solo caritas sonrientes o corazones, pero en el mundo de la comunicación digital de las celebridades, los emojis pueden ser verdaderas cápsulas de significado. Un emoji específico compartido por Hande justo después de que Kerem publicara algo, o viceversa, puede ser una señal de aprobación, de apoyo, de un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras. Hemos visto patrones recurrentes, por ejemplo, el uso de ciertos animales o de símbolos que podrían tener un significado personal para ellos, un código interno que han desarrollado a lo largo del tiempo. Además de los emojis, hemos estado atentos a los comentarios que se cruzan. No todos los comentarios son creados iguales. Algunos son genéricos, otros son claramente dirigidos. Hemos intentado identificar esos comentarios que por su tono, por su contenido, parecen ser una respuesta directa a algo que el otro ha dicho o hecho, pero de una manera que solo ellos entenderían. Imaginen un comentario como "me encanta la energía de esta foto", pero dicho en un contexto específico, con un emoji particular, podría estar transmitiendo un mensaje mucho más profundo. Podría ser una validación, un recordatorio de algo compartido, o incluso un guiño a un futuro plan. Otro elemento que hemos considerado son las referencias culturales y los gustos compartidos.
¿Se han dado cuenta de que a veces publican sobre un libro, una película o una obra de arte que, de alguna manera, parece conectar con lo que el otro está experimentando o expresando? Estas no son meras coincidencias. Las celebridades, como todos nosotros, buscan puntos de conexión, maneras de reafirmar su vínculo o de comunicarse sin palabras. Estas referencias compartidas pueden ser pequeños faros de información, iluminando áreas de su vida personal que rara vez comparten públicamente. Y no podemos olvidar el poder de las indirectas. En el mundo de las celebridades, decir las cosas directamente puede ser arriesgado. Por lo tanto, a menudo se recurre a la sutileza, a las indirectas que solo las personas involucradas o aquellos que conocen bien el contexto pueden interpretar. Hemos estado buscando esas indirectas en sus entrevistas, en las cosas que dicen de pasada, en las personas a las que mencionan. A veces, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Hemos llegado a la conclusión, basándonos en este análisis exhaustivo, de que Kerem y Hande, como muchas parejas y amigos cercanos en el ojo público, han desarrollado un sistema de comunicación que mezcla lo público con lo privado, lo explícito con lo implícito. Sus mensajes secretos no son necesariamente conspiraciones elaboradas, sino más bien un reflejo de cómo las personas navegan por sus relaciones en un mundo mediático. Es una forma de mantener una conexión genuina y un espacio privado en medio de una atención constante. Lo fascinante de esto es cómo estos pequeños actos de comunicación pueden tener un gran impacto en la percepción pública. Cuando los fans logran descifrar estos mensajes, se crea un sentido de conexión, de pertenencia. Sienten que son parte de algo exclusivo, que entienden lo que está sucediendo detrás de escena. Y para Kerem y Hande esto puede ser una herramienta poderosa para mantener a su audiencia comprometida y para gestionar su propia imagen pública. Piensen en la presión constante. Cada movimiento, cada palabra, cada interacción es analizada y comentada. En este entorno, tener un código secreto, una forma de comunicarse que sea solo suya, es una forma de preservar su individualidad y su relación de las miradas indiscretas. Es una manera de decir, somos nosotros con nuestro propio lenguaje, en nuestro propio mundo, incluso cuando estamos bajo los reflectores. Hemos descubierto que este lenguaje secreto se manifiesta de diversas formas. Por ejemplo, hemos observado la tendencia a utilizar un determinado hashtag o una frase específica en sus publicaciones, que parece tener un significado interno. Podría ser una referencia a un recuerdo compartido, a un proyecto futuro, o simplemente una forma de enviarse un mensaje de ánimo. Al principio estos podrían parecer simples coincidencias, pero al seguir la pista a lo largo del tiempo, se revela un patrón consistente. Otro aspecto crucial ha sido el análisis de las interacciones con otros perfiles. No se trata solo de cómo se comunican entre sí, sino también de cómo sus interacciones con terceros pueden ser indicativos de su propia dinámica. Por ejemplo, si una persona cercana a Hande comenta de una manera específica en una publicación de Kerem, o viceversa, esto puede ser una señal de que están alineados, de que hay una aprobación tácita. Hemos dedicado horas a revisar entrevistas antiguas y recientes, buscando entrevistas en las que uno hable del otro de una manera particular, o en las que haya alguna frase que, al ser contrastada con sus publicaciones, adquiera un nuevo significado. A menudo, las entrevistas son el terreno donde se siembran las semillas de estos mensajes secretos, y las redes sociales son el lugar donde florecen. En resumen, Kerem y Hande, como muchas otras figuras públicas, utilizan una combinación de lenguaje explícito y codificado para comunicarse. Sus mensajes secretos no son necesariamente intrigas oscuras, sino más bien una forma inteligente y sutil de navegar por sus relaciones y su vida pública. Hemos desvelado algunos de estos patrones, hemos intentado descifrar su lenguaje, y lo que hemos encontrado es un testimonio de la complejidad de la comunicación humana, incluso en el mundo de las celebridades. Y ahora, llegamos al final de nuestro viaje por los mensajes secretos de Kerem y Hande. Hemos explorado las profundidades de sus interacciones digitales, hemos buscado las claves que desvelan sus comunicaciones codificadas y hemos visto cómo, incluso en la era de la transparencia aparente, existen siempre capas de significado oculto. Hemos analizado emojis, comentarios, referencias culturales y las sutiles indirectas que, juntas, forman un fascinante tapiz de comunicación. Lo que queda claro es que, más allá de las cámaras y los titulares, Kerem y Hande, como personas, tienen su propia forma de entenderse, de conectarse y de compartir momentos, a veces de maneras que solo ellos pueden descifrar completamente. Espero sinceramente que han disfrutado de esta inmersión en el mundo de los mensajes secretos y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros.
Ha sido un placer desentrañar estos misterios con ustedes hoy. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes mismos alguna de estas interacciones o patrones? ¿Tienen alguna teoría propia sobre sus mensajes secretos? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y reflexiones. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y antes de que se vayan, si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo, si les ha entretenido, les pido un último favor, denle a ese botón de me gusta, compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también podrían estar interesados en este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras revelaciones y análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.